Bienvenidos. Este es el repaso del segundo parcial de la materia de Fundamentos de Enfermería 1 del primer semestre de la sección E. Recordamos desde el inicio del parcial, hablamos acerca de la admisión del paciente. La admisión del paciente es el procedimiento por el cual él ingresa al nosocomio, ya sea de consulta externa, del área de urgencias o por una admisión programada, el cual requiere una atención más específica dentro del hospital. Pudimos ver todo el aspecto de normas, políticas, cuestiones administrativas, así como los mismos cuidados que se le dan al paciente a la hora de su ingreso. De igual manera hablamos acerca de su egreso, que es considerada la salida del paciente del ambiente hospitalario. Vimos los diferentes tipos de egreso, ya sea por fallecimiento, por fuga, por mejoría voluntaria. Entonces vamos observando cómo el paciente puede irse de nosocomio y cuáles son los procedimientos y atenciones de enfermería que nosotros debemos de darle de manera correspondiente. Otro tema importante que pudimos denotar en este parcial fueron los principios de asepsia. Vimos cómo se debe de hacer la limpieza en superficies animadas, como es del centro a la periferia, de arriba abajo, de lo distal a lo proximal. Igualmente vimos conceptos como la antisepsia, que es el procedimiento que se destruyen microorganismos patógenos en superficies animadas y es la eliminación e inhibición de la proliferación de los mismos. Pudimos ver acerca de la clasificación de Spaulding, nos hablaba acerca de cómo esterilizar o desinfectar algunos instrumentos hospitalarios. Vimos igualmente qué es el proceso de esterilización, que es el único proceso que nos permite destruir esporas, y los diferentes procesos de esterilización, ya sea por la autoclave, por medios físicos, por medios químicos, al igual que el proceso de desinfección, que es un procedimiento por el cual se eliminan los agentes peligrosos reconocidos y que no necesariamente son toda una vida microbiana, y que al igual es un término en el cual nosotros podemos definir que se destruye la vida microbiana de objetos inanimados. De igual manera pudimos conocer los diferentes antisépticos y desinfectantes que tenemos en el nosocomio. Un aspecto muy importante que evaluamos en este parcial fue el lavado de manos, procedimiento por el cual se destruye la flora transitoria de las mismas. Hay que recordar los 5 momentos más importantes para poder realizarlo. 1. Antes de tocar al paciente. 2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica. 3. Después del contacto o exposición con líquidos corporales del paciente. 4. Después de tocar al mismo paciente. Y 5. Después de tocar el entorno. Sabemos que el lavado de manos es un procedimiento que debe durar aproximadamente de 40 a 60 segundos y que lo puedes realizar con agua y jabón o inclusive con puro jabón líquido. De igual manera vimos el procedimiento de manos quirúrgico, que es un procedimiento en el cual aborda desde los 5 a los 10 minutos. Es una técnica un poco más complicada, pero que es de uso cotidiano en el área de quirófano. De igual manera pudimos ver cada uno de sus pasos, los 3 tiempos que conlleva, así como el objetivo y los principios de su mismo lavado. Otro tema que pudimos ver fue la exploración física, recordando que es el método por el cual nosotros damos un diagnóstico más certero para nuestro paciente. Vimos las diferentes etapas de la exploración física: la palpación, la percusión, la auscultación y la inspección. Cada una de ellas cuenta con un objetivo y un principio a realizar, y que si nosotros lo realizamos de una manera adecuada, o sea, de manera cefalocaudal, podemos diagnosticar y encontrar enfermedades a nuestro paciente. Pudimos ver las diferentes posiciones anatómicas, la mecánica corporal, la cual nos ayuda a tener una mejor postura a la hora de acomodar a nuestro paciente, al igual que las mismas posiciones nos permiten tener un mejor acomodo de nuestra ergonomía anatómica. Vimos las diferentes formas en la cual podemos acomodar a nuestro paciente en su estancia hospitalaria, también según sus necesidades, si se puede mover, si puede pararse, si puede sentarse. Vimos los diferentes objetivos por los cuales nosotros debemos de acomodar a nuestro paciente,
una para evitar ulceraciones, para un mejor acomodo, para la aplicación de medicamentos, para la toma de signos vitales, para la alimentación. Vimos cada una de ellas según su clasificación. La vimos por decúbito dorsal, decúbito prono, por sedente o inclusive la posición anatómica y sus diferentes planos. De igual forma, un tema sumamente importante que se trató en este parcial fueron la toma de signos vitales. Los signos vitales son aquellas frecuencias que nos permiten observar el estado de salud del paciente. Pudimos ver la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, así como la toma de la tensión arterial. Practicaste durante este parcial. Pudimos observar cómo se toma un termómetro, cuáles son las signos y características del mismo, los diferentes tipos de termómetro, cómo se hace la lectura de la misma temperatura, así como sus diferentes alteraciones, tanto la hipotermia, cuando es febrícula, cuando es hipertermia. De igual manera vimos los diferentes puntos de toma de frecuencia cardíaca. Vimos sus alteraciones, vimos cuando es taticardia, cuando está bradicárdico, cuando se puede presentar una arritmia. Asimismo, también pudimos ver que la frecuencia respiratoria es uno de los signos más importantes hoy en día, ya que nos da de notar algún tipo de dificultad de la misma y de notar algún tipo de enfermedad. Vimos cuando es euapnea, cuando es bradipnea, cuando es taquipnea. Vimos los diferentes tipos de respiraciones, la Cheyenne-Stokes, la Kussmaul, así como el ritmo y la profundidad del mismo. Por último, pudimos ver la norma relacionada a la hipertensión arterial. Nos hablaba del acomodo del brazalete, cuándo se debía de tomar la presión, cómo es la relación del paciente con la hipertensión arterial, qué tipo de cuidados debe de tener y los diferentes signos que nosotros debemos de denotar en un paciente con presión alta. También pudimos hablar acerca de la unidad del paciente, los diferentes instrumentos, equipo y mobiliario que componen la misma unidad. Hablamos de que en las unidades públicas no contamos con solamente una sola unidad, sino que contamos con varias unidades ocupadas por 3 pacientes. Vimos todo lo relacionado a la cama, la mesa puente, el sillón, el biombo, las tomas de oxígeno e inclusive hasta las condiciones ambientales en la cual se debe de encontrar para un óptimo descanso de nuestro paciente. También abordamos todo lo relacionado a los tendidos de cama, que es un procedimiento por el cual nosotros damos un buen acomodo a las camas, a las sábanas del paciente para brindarle una mejor confort. Vimos los diferentes tendidos de cama. Vimos el tendido de cama cerrado, que es cuando nosotros recibimos a un paciente. El tendido de cama abierto, que es aquel en el cual el paciente se encuentra en la unidad, pero puede encontrarse deambulando o realizándose algún estudio. El tendido de cama posquirúrgico, aquel que recibe al paciente mismamente que viene del área de quirófano. Y el tendido de cama ocupada, que es aquel en el cual el paciente no puede moverse por sí mismo, pero es necesario realizar el tendido de cama. Cabe recordar que las sábanas también son un mecanismo y una herramienta que nos permite el desplazamiento del paciente y que inclusive un buen acomodo de la misma nos permite darle una posición anatómica adecuada al mismo. Estos fueron los temas vistos durante el segundo parcial. Gracias.